Hola, bienvenidos al vídeo número 5 del curso de manipulador de alimentos. Continuamos con el vídeo anterior en el que explicamos distintas enfermedades y ahora vamos a explicar cómo prevenir esas enfermedades, puesto que nosotros como manipuladores tenemos en nuestra mano, si trabajamos correctamente, el poder hacerlo. Como podéis ver, de los distintos consejos que voy a comenzar a daros, el primero es lavarse las manos con agua caliente y jabón. Después de usar lavabo, antes de tocar alimentos, después de tocar basura u objetos sucios. Es evidente que si vais al lavabo hay que lavarse las manos, que si sacáis la basura del restaurante, también, que si tocáis objetos sucios, pues también debéis lavaros las manos. Las manos se tienen que lavar con agua caliente porque así, con el calor, conseguimos que los poros de la piel se abran y se pueda hacer una limpieza más profunda. Y cuando se dice que hay que lavarse las manos, la realidad es que tiene que llegar la limpieza hasta los codos. También hay que lavar y desinfectar superficies. Ya sabéis la diferencia entre la limpieza y la desinfección. Limpiar es eliminar la suciedad y desinfectar es eliminar bacterias. Toda esa limpieza y desinfección debe de realizarse en superficies, en cuchillos o en utensilios, y debe usarse agua caliente porque el agua caliente ya sabemos que elimina o mata bacterias y por supuesto jabón. Aquí te indican hacerlo después de cada uso. ¿Por qué? Por algo que vamos a explicar un poco más adelante, que es la contaminación cruzada. No debe usarse tablas de cortar de madera. Debe usarse tablas con material no poroso. Si nosotros vemos la foto en el que hay una tabla de madera con un filete o una porción de carne, no nos es muy difícil imaginar lo que ocurre, y es que esa carne tiene sangre y jugo y la madera es un material poroso, con lo cual al final esa sangre va a ir a parar a la madera, y por mucho que nosotros limpiemos esa tabla, va a estar ahí y es un caldo de cultivo y un foco de infección que por contacto, en el momento en que pongamos otro alimento en esa tabla, pues se va a producir lo que es la propagación. En cambio, en las tablas de material no poroso no se produce esto, ya que la misma palabra lo indica, no poroso, con lo cual vosotros limpiáis la tabla y desinfectáis la tabla y no quedan restos. En las cocinas debe usarse ese tipo de tabla. Otra costumbre muy extendida es el uso de paños de cocina. Son un foco de infección, porque si estáis secando superficies, secando un cuchillo, secando las manos, todo al final acaba en el paño de cocina. Y si os laváis las manos y después os secáis con esto, es tontería. ¿Para qué os habéis lavado las manos? Entonces, aunque es una costumbre arraigada, yo ya uso paños de un solo uso, y en las cocinas los manipuladores tienen paños de un solo uso. Como vemos en la fotografía del ejemplo, en verdad es papel que puedes usar y tirar. De hecho, en las cocinas ni siquiera tienes que lavarte las manos después de tirar, porque suele haber un agujero, una zona donde tiene una superficie, un agujero, y tirando ahí el papel cae directamente al cubo de la basura, o con un pedal levanta el cubo de la basura que hay en la cocina, con lo cual no está usando las manos, y tira ahí el papel. Es decir, son determinadas materiales que están dedicados al uso profesional en las cocinas. Aquí hay un concepto que es el de separar. Me explico. Anteriormente os dije que una forma de eliminar o de conservar los alimentos era el calor, y os daba los ejemplos de el frito o el cocinado. Si nosotros tenemos alimentos crudos que puedan tener algo, en el momento en que los cocinamos los eliminamos. Es por eso que hay que separar alimentos cocinados de crudos y usar también utensilios distintos para crudo o cocinado, o, en el peor de los casos, limpiarlos tras cada uso para evitar que exista una contaminación que vaya
de un producto que no está aún cocinado y que puede tener algo a uno que está cocinado y realmente está higienizado. Cuando se produce ese paso se llama contaminación cruzada y hay que evitarla. Entonces, separar alimentos, cocinado y crudo, es una forma de evitar esa contaminación cruzada. Usar utensilios distintos es una forma de evitarla. Y aquí hay un pequeño consejo también que debe hacerse, es colocar alimentos cocinados en bandejas superiores, en frigorífico, refrigerador y en congelador, porque si tú lo haces al revés, corres el riesgo de que algo caiga sobre lo cocinado que está más abajo, pero si lo pones arriba al cocinado nunca le va a caer lo que tú pones abajo. Imaginemos que tenemos pescado crudo y que le puede caer algo de agua, o una carne y le puede caer algo del propio jugo o la sangre de la carne. Los alimentos deben de cocinarse a una temperatura adecuada. Debe de llegar a 65 grados en el centro del alimento y con un tiempo suficiente para eliminar gérmenes. Si yo un alimento lo he cocinado, debo de servirlo inmediatamente. Y si no es así, no puedo dejarlo encima de una superficie o dentro de la olla. Debo de refrigerarlo porque ya os dije en el primero o segundo vídeo que en el momento en que tú cocinas el reloj se pone a 0, pero no para. Esto enlaza un poco con la parte de abajo de la diapositiva en la que hablamos de enfriar. Los alimentos preparados, si no se van a servir en el momento, deben de refrigerarse. Y pone aquí entre paréntesis, siempre antes de 2 horas. ¿Por qué? Porque no debes meter un alimento recién cocinado en el frigorífico, porque tendrá una temperatura alta y si lo metes en el refrigerador rompes la cadena del frío y perjudica al resto del alimento. Se debe de dejar, por tanto, fuera para que se enfríe y cuando ya esté enfriado meterlo, pero siempre antes de 2 horas. Si tú un alimento lo tienes en el frigorífico, cuando lo vuelves a servir, antes normalmente lo calientas. Si lo calientas en el microondas, debe de calentarlo correctamente para que esté un tiempo y le llegue justo al centro del alimento la temperatura de 65 grados. Porque aunque el alimento estaba ya higienizado, pues siempre puede producirse cualquier tipo de problema o puede quedar cualquier resto de alguna bacteria. Y como ya vimos en los vídeos primeros, el tiempo es fundamental. Si había algo, es posible que se haya aumentado un tamaño, es decir, haya aumentado el número de bacterias. Cuando metes los alimentos en el congelador, nosotros estamos acostumbrados en nuestra casa a hacer un pequeño Tetris, que si alguien no sabe lo que es un Tetris, es que vamos colocando los alimentos en todos los huecos que quedan. Eso no debe hacerse porque hay que dejar espacio entre ambos para que a través de la corriente de aire, que es por donde el frío circula, todo esté uniformemente congelado. También hay que comprobar de forma periódica, por ejemplo cada día, el funcionamiento y la temperatura de los sistemas de refrigeración. Eso se hace fácilmente con un pequeño termómetro similar a los que desgraciadamente estamos viendo tanto actualmente con el tema del coronavirus. Tú lo acercas o lo metes en el interior del refrigerador o del congelador, le das al botón y ves la temperatura que tiene. Si tú lo haces todos los días, sabes todos los días que está correcto el sistema de refrigeración. Si tú no haces estas comprobaciones, si por cualquier circunstancia el frigorífico o el congelador se rompe, tú solo te vas a dar cuenta cuando ya es tarde, es decir, cuando ya todos los alimentos que hay en el interior se tienen que tirar. Por último, quiero terminar diciéndoos que todas estas precauciones que os está diciendo deben de tomarse con muchos tipos de alimentos, por decir con todos, mejor dicho, pero hay algunos que son especialmente sensibles, como son por ejemplo las mayonesas, los huevos o los platos con base o uso de huevos. Lo que se suele hacer es usar ovoproductos pasteurizados, es decir, tú compras la mayonesa en un bote que ya está pasteurizada, no la haces,
Tú si tienes que hacer una tortilla, por ejemplo, usa unos tetabris que tienen yema o clara, por ejemplo. Se procura evitar el uso de huevos para esos platos con base de huevo. Pero a veces no queda más remedio que usarlo, porque si os piden un huevo frito no hay otra forma de usarlo. Pero hay que intentar usar o debe usarse ovoproductos pasteurizados siempre que sea posible. Deben extremarse siempre las medidas de higiene con estos alimentos que son de alto riesgo e intentar en la mayor medida o de forma rápida cocinarlos o manipularlos para que estén siempre fuera de la zona de peligro de temperatura, que son entre los 5 y los 65 grados. Y con esto terminamos esta unidad. Ya hemos llegado al ecuador del curso. Os animo a que continuéis con el mismo y nos vemos en el siguiente vídeo.